Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy les traigo un pequeño repaso de estructura de Lewis para que puedan terminar con la parte práctica de la unidad número 3. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que los átomos reaccionan para lograr una mayor estabilidad. Esa estabilidad la encuentran cuando su configuración electrónica es igual a la de los gases nobles. Si se fijan en la tabla periódica, todos los gases nobles, excepto el helio, tienen 8 electrones en su último nivel. Es por eso que se llama regla del octeto. El resto de los elementos van a tratar de tener 8 electrones en su último nivel, acercándose así a la configuración electrónica del gas noble más cercano. El caso del helio es particular porque al tener solamente un nivel, ese nivel se completa con 2 electrones. Acá les dejo una imagen de mi tabla periódica que, como siempre, usamos el ejemplo que nos da la tabla para buscar la información que necesitamos, así la identificamos rápido en el resto de los elementos. Para el caso del carbono, fíjense que dice distribución de electrones en niveles y en este caso es 2-4. ¿Qué significa? Los niveles están separados por guiones. En el primer nivel tiene 2 electrones, que está completo, y en el segundo nivel tiene 4 electrones. Para completarlo tiene que tener 8. Entonces el carbono va a reaccionar de forma de adquirir los 4 electrones que le faltan para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano, que si se fijan, para el mismo periodo en el que está el carbono es el neón, que su configuración electrónica es 2-8, es decir, 2 electrones en el primer nivel y 8 en el segundo. Así el carbono completa el octeto y logra una mayor estabilidad. Ahora vamos a ver los tipos de enlaces que pueden formar los elementos según con quién reaccionen. El enlace iónico se produce cuando se combinan un metal y un no metal. Por lo general, la diferencia de electronegatividades entre esos elementos es mayor a 1,8, pero puede que haya algunas excepciones. Pero siempre recuerden que los electrones de valencia se transfieren desde el metal hacia el no metal. Es decir, el metal va a ceder sus electrones de valencia, los va a perder, y el no metal los va a recibir, y así ambos dos completan su octeto o terminan de completar su último nivel energético acercándose a la configuración electrónica del gas noble más cercano. El otro tipo de enlace que vamos a ver es el enlace covalente. En este caso, este enlace se produce cuando se combinan elementos del grupo de los no metales. Por lo general, la diferencia de electronegatividades es menor a 1,8, pero repito que puede haber excepciones. En este caso, los electrones de valencia no se transfieren de un átomo a otro, sino que se comparten, es decir, ningún elemento va a perder sus electrones, sino que lo que va a pasar es que los va a compartir con otro elemento. Les dejo este recuadro que tienen en la teoría solamente para que recuerden que está, para que lo lean, lo analicen y quizás les sirve a ustedes a la hora de escribir las estructuras de Lewis. Yo a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de la forma en que a mí me resulta más fácil hacerlo. Quizás otros no lo ven de la forma que lo veo yo y les resulta más fácil otra forma de hacerlo. Eso queda en cada uno. Comenzamos con el primer ejemplo. Lo que tenemos que decir es qué tipo de enlace van a formar estos elementos y cuál es la estructura de Lewis del compuesto. En este caso tenemos cloruro de calcio. Nuestros elementos son el calcio, que es un metal, y el cloruro o el cloro, que es un no metal. Como se combinan un metal y un no metal, el tipo de enlace va a ser un enlace iónico. Si se fijan, la configuración electrónica del cloro, según la tabla, es 2, 8, 7. Es decir, que tiene en el primer nivel 2 electrones, el segundo nivel completo con 8 electrones y el tercer nivel está incompleto porque tiene 7. Entonces el cloro lo que necesita es un electrón para llegar a tener la configuración electrónica
del gas noble más cercano, que en este caso es justo el que está al lado, que es el argón. Entonces, con un electrón ya llegaría a tener 8 electrones en su último nivel y así completaría el octeto. En el caso del calcio, fíjense que como está en el periodo 4, tiene 4 niveles energéticos. El primero completo con 2, el segundo completo con 8, que son los números que están abajo del 4, y después, si vamos al recuadro del calcio, tiene el tercer nivel completo con 8 y el cuarto nivel incompleto con 2 electrones. Esos 2 electrones los va a perder, porque los metales tienden a perder electrones, no a recibir. Entonces ese calcio va a perder los 2 electrones de valencia y va a llegar a la configuración electrónica, en este caso, del gas noble más cercano, que no es el del mismo periodo en el que está, sino el anterior, porque pierde electrones. Entonces también va a llegar a la configuración electrónica del argón, que es el gas noble del periodo 3, teniendo su configuración electrónica como 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo y 8 en el tercero. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer para escribir la estructura de Lewis es escribir todos los elementos que componen nuestra molécula. En este caso tenemos un átomo de calcio y 2 átomos de cloro. A cada átomo alrededor le escribimos la cantidad de electrones de valencia que corresponde. En el caso del calcio son 2 electrones y en el caso del cloro son 7, siempre agrupados de a pares. ¿Qué va a pasar? El calcio dijimos que va a perder los 2 electrones que tiene. Entonces, como a cada cloro le falta un electrón para completar el octeto, el calcio le va a ceder un electrón a cada átomo de cloro, completando así el enlace iónico en este caso, y cada uno va a terminar con 8 electrones en su último nivel. La forma correcta de escribir la estructura de Lewis final del compuesto, en este caso para un enlace iónico, es escribir primero el metal con la carga que corresponda, positiva, porque pierde electrones, entonces va a tener más protones que electrones, por eso es que queda con carga positiva, y el no metal con los 8 electrones en su último nivel y la carga que corresponda afuera de los paréntesis, negativa, porque al recibir electrones va a tener más electrones que protones, por lo tanto queda con carga negativa. El metal forma un catión y el no metal forma un anión, cada uno con la cantidad que me indique el subíndice de la fórmula. Ahora vamos con el segundo ejemplo, que es el agua. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ambos elementos, al ser no metales, van a formar enlaces del tipo covalente. Lo primero que tenemos que hacer para escribir la estructura de Lewis es ubicar en el espacio los elementos. Siempre recuerden que si tengo un elemento que se repite en la fórmula, en este caso el hidrógeno, esos elementos no van a estar unidos entre sí, por lo general, ¿sí? Sino que van a estar unidos a otros elementos. En este caso, ambos hidrógenos van a estar unidos al oxígeno y no van a estar unidos entre sí. Entonces, por eso la estructura básica de Lewis sería un hidrógeno, en el medio el oxígeno y del otro lado el otro hidrógeno. Una vez que ya tenemos la forma base en que estarían ubicados los elementos, escribimos los electrones de valencia de cada uno. Para el caso de los hidrógenos es un electrón y para el caso del oxígeno son 6 electrones. Fíjense que de la forma en que los escribí, ya podemos predecir que va a haber un enlace simple entre un hidrógeno y el oxígeno y otro enlace simple entre el otro hidrógeno y el oxígeno. Una vez que ya tenemos identificados los enlaces, entonces los podemos dejar escritos con puntos o con líneas. Yo en este caso los escribí con líneas, pero los pueden dejar representados con los 2 puntos. Recuerden siempre que una línea representa
un par de electrones. Así, el hidrógeno completa su primer nivel con 2 electrones, llegando a la configuración del helio, y el oxígeno completa su nivel con 8 electrones, llegando a la configuración del neón. Ahora les dejo el último ejemplo, que es el ozono. El ozono está compuesto por 3 átomos de oxígeno. El oxígeno, como pertenece al grupo de los no metales, va a formar enlaces de tipo covalente. Para escribir la estructura de Lewis, escribimos los 3 elementos del oxígeno con sus respectivos electrones de valencia, en este caso, nuevamente, 6 electrones alrededor de cada átomo de oxígeno. Fíjense que si unimos enlaces simples, como hicimos antes con el oxígeno que está en el medio completaría el octeto. ¿Por qué? Porque tiene sus 6 electrones más un electrón de cada átomo de oxígeno de los que están a la izquierda y a la derecha. Entonces, el oxígeno del medio quedaría con 8. Pero tanto el oxígeno de la izquierda como el de la derecha quedarían con 7, porque tienen sus 6 electrones más uno que le presta el oxígeno del medio. Entonces, esa no es la forma correcta de la estructura de Lewis para este compuesto. Fíjense que ahora modifiqué la forma en que tenía escrito los electrones y los puse a todos de a pares. El oxígeno de la izquierda va a unir sus 2 electrones con el oxígeno del medio, formando un enlace doble. Así, ambos oxígenos van a quedar con 8 electrones en su último nivel. ¿Por qué? Porque tenían originalmente 6 electrones de valencia y 2 electrones le va a compartir el otro oxígeno. Por lo tanto, esos 2 ya quedarían completos. Ahora nos falta unir el tercer oxígeno, que tiene todavía solamente 6 electrones. Para eso lo que hacemos es modificar nuevamente la forma en que tenemos escrita los electrones alrededor de los átomos. Fíjense que el oxígeno del medio ya estaba completo, entonces, como le sobran 2 pares de electrones, uno de esos pares de electrones los va a compartir con el tercer oxígeno, formando un enlace de tipo dativo. Y así, ahora el tercer oxígeno va a tener sus 6 electrones de valencia más 2 que le comparte el oxígeno del medio. Y así queda escrita de forma correcta la estructura de Lewis para el ozono. Fíjense que tenemos un enlace doble que involucra 4 electrones, ¿sí? 2 pares de electrones, y un enlace dativo que la flecha siempre indica la dirección en la que son compartidos esos 2 electrones. Bueno, hasta acá es todo de estructura de Lewis. Cualquier duda que tengan me pueden consultar por el foro y si no directamente el lunes en la clase normal por Zoom. Bueno, saludos para todos y cuídense.